Hola, mi nombre es Oscar Rodrigo Rablancas y voy a hacer el proyecto de las preguntas que nos dio el profesor de geografía. Primera pregunta, ¿qué piensas de México y cuál es la visión que tiene en el futuro? Bueno, sinceramente yo pienso que México es un gran país, no solo sino que tiene una gran potencia y un gran futuro a hacerse una de las potencias primeras del mundo. ¿Por qué? Bueno, México tiene varios elementos como tenemos una gran cultura que ha cultivado nuestra historia a lo largo de toda la historia de México, desde lenguas indígenas hasta civilizaciones que, bueno, son maravillosas. Otros son sus zonas naturales. La gran diversidad de México es vasta. Tenemos muchos animales, tenemos muchas plantas, muchos ecosistemas que hacen un gran país para tener vida silvestre, incluso más. Y al final, materias primas. ¿Por qué? Bueno, las materias primas tenemos bastantes para ejercer la economía de México y elevarla, trabajar más y hacer México una de las primeras potencias que puede haber. Sin embargo, México tiene uno de los grandes problemas. ¿Cuál? Bueno, sería su política o su forma de gobierno, tengo que decir mejor. Porque México tenemos líderes, pero líderes que no saben dirigir bien lo que tenemos, no saben exprimir bien la potencial que contiene este país. Hay mucha corrupción, hay mucha delincuencia y hay muchos otros problemas que no son mencionados, pero sabemos que México no está bien. ¿Cuál es mi visión del México futuro? Bueno, México tiene muchos problemas y que seguirán siendo. ¿Por qué? Pues bueno, muchos de los gobernadores que nosotros tenemos no logran contemplar no logran dirigir o incluso comprimir esos problemas, cosa que ha habido mucha corrupción, ha ido desde el inicio y seguirá habiendo a menos de que nos haga algo. Y bueno, desgraciadamente yo veo a México con los mismos problemas y sus dificultades que tiene actualmente. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería, una vez que haya acabado mis estudios, cuáles serían mis mayores problemas? Bueno, los mayores problemas que tendría sería el trabajo. ¿Por qué? Bueno, hay dos variantes que yo veo que son muy importantes al momento de conseguir un trabajo. Una sería la experiencia. Queramos o no, las empresas buscan gente que esté capacitada no solo en años, sino ya de muchos años con el instinto de carrera. ¿Cómo decirlo? Si tú te quieres dedicar a la ingeniería, la empresa debe pedir por unos 5 años mínimo de haber que contado en una empresa, de trabajar en una empresa. Cosa que eso dificulta mucho el crecimiento del trabajo en los jóvenes que acaban de salir de carrera. Y otro sería la preferencia a alguien extranjero. Queramos o no, México contrata mucha gente extranjera, y eso se olvida de incluso nosotros que entendemos a México y sabemos cómo es el trabajo, pero simplemente el gobierno no lo entiende. Y bueno, nosotros nos estamos haciendo el olvido, y eso seguirá siendo un problema más importante que tener México en el trabajo. Siguiente pregunta, ¿qué piensas que será más fácil conseguir? ¿Trabajo, dinero o familia? Bueno, sinceramente creo que lo más fácil conseguir será el trabajo. ¿Por qué? El trabajo es algo muy esencial, como sabemos, si queremos tener ganancias hay que trabajar antes. Y habrá muchos trabajos de muchas cosas aquí en México. Aunque sea el más mediocre, el pésimo, el peor pagado, habrá trabajo. Pero eso que nos ayuda a subir en nuestra experiencia laboral. Claro, ¿no? Tenemos trabajo mediocre, a poco tiempo, a largo plazo, tenemos un trabajo mucho mejor. Entonces, más que tener familia o un buen dinero que nos garantice una buena economía, el trabajo será mucho más fácil de conseguir. ¿Has pensado en emigrar a otros países? ¿Qué país y por qué? Sinceramente, sí, he pensado en irme a otros países, pero no he podido saber cuál exactamente. Si tenía que decir uno sería Irlanda. ¿Por qué? Sinceramente la historia de Irlanda se me hace, la cultura se me da algo bueno de conocer. E incluso he visto por imágenes que tienen una gran diversidad y muy bonitos paisajes, en lo cual me gustaría vivir, sinceramente, sin contar que ellos cuentan con una buena economía y buen uso de su gobierno, uno donde realmente sepas para qué van los impuestos, tu economía, con lo que tú vas a trabajar. Y bueno, ¿qué les gustaría que hubiera en México que hay en otros países? Algo que México nos ha caracterizado ha sido nuestra forma de pensar y nuestra educación. ¿Tenemos educación? Sí. Buena, mala. ¿Tenemos educación buena, mala y mediocre? Sí. Pero lo que garantiza a otros países a veces, en sí México, es la educación que tienes sobre alrededor del mundo. Yo tengo familiares que incluso vienen de otros países y saben cómo es la economía de México o cómo ha sido el México, cosa que nosotros apenas sabemos cómo
¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está todo el mundo? Apenas sabemos. Entonces, sinceramente, la educación creo que tiene que ser muy general. No se enfocarnos en México. Sí enfocarnos, pero no solo en ellos. Se enfocarnos en todo el mundo en sí, para conocerlo y tener un conocimiento general a dónde querer, como dijimos, migrar o visitar otros países. Estar informados. Otra sería el manejo de impuestos. Pues porque en muchos países se ha visto y se ha contemplado que su ciudad está arreglada, es estable, los lugares que tienen son bien cuidados, cosa que no se ha visto. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas de simplemente arreglar una calle? ¿Por qué? Los impuestos no se manejan bien. ¿Y por qué es eso? Pues porque yo quiero que el gobierno de otro país venga a crecer muy bien aquí en México, que realmente haya una buena administración y que realmente haya un buen control sobre nosotros y podemos confiarnos del gobierno que nos rige. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo me veo en una de 10 años? Bueno, yo quiero empezar la carrera de medicina, aunque sé que voy a ir a 4, y bueno, yo también curso especialmente para medicina. La carrera de medicina va a ser muy larga, lo sé, pero al final yo me veo al lado de mi papá aquí en la clínica ayudando en el aporte de lo que yo haya estudiado, e incluso más, si ese aún no se puede. Y ese sería mi plazo, como yo me veo dentro de 10 años. Hola, soy Alejandro González y voy a responder a las preguntas dadas por el profesor de geografía. ¿Qué piensas de México y cuál es la visión del país en un futuro? Siento que México es un gran país con un gran número de oportunidades, que con un gobierno adecuado y una población con una mentalidad distinta podría llegar a ser potencia mundial e incluso perteneciente al primer mundo. Una visión que tengo en el futuro del país, me gustaría ver a México dentro del top 5 de los países más importantes en el mundo, por decir así, ya sea en cuanto a economía, en cuanto a otras actividades económicas, por decirlo así. Y bueno, la segunda pregunta, ¿qué dificultades piensan que van a encontrar en México una vez que hayamos concluido nuestros estudios? Y siento que una dificultad en México, si se usan las herramientas adecuadas, podría ser la falta de trabajos gracias a la competencia que va en aumento año tras año. Cada vez el gobierno invierte más dinero en hacer educación de calidad, por lo que el número de estudiantes con mayores habilidades y mayor número de talentos va en ascenso. Luego, ¿qué piensan ustedes que será más fácil encontrar en nuestro país? Por ejemplo, trabajo, dinero, etc. Siento que, en conjunto con los que les acabo de platicar, si se emplean las herramientas necesarias y se logra una buena educación, será más fácil encontrar trabajo, ya que si cuentas con educación puedes encontrar trabajo ya sea aquí o en otro lugar del mundo, incluso en algún otro lugar de la República. Y bueno, dinero siento que es fácil, no es fácil encontrarlo, pero con mucho empeño y esfuerzo y empezando desde abajo y subiendo posiciones se puede encontrar varias oportunidades y hay mucha oportunidad de crecimiento. ¿Han pensado en emigrar a otro país? ¿Qué país y por qué? Sí, yo pensé en mudarme a Canadá, gracias a que encontré una escuela muy buena en la carrera que yo voy a estudiar, que es Ingeniería Mecatrónica, la cual está avalada y muy apoyada por el gobierno y garantiza encontrar trabajo entre los primeros 6 meses después de haber concluido los estudios. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que les comenté, la escuela es muy buena, la verdad, la bolsa de trabajo es muy buena y hay muchas oportunidades, en especial para estudiantes y jóvenes que están concluyendo los estudios. ¿Cómo te ves? No, perdón. ¿Qué les gustaría que haya en México que haya en otros países? Me gustaría que haya educación de mejor calidad, ya que siento que esa es la base de muchos problemas que están ocurriendo en México, tales como la falta de valores. Si educas a una persona que, como debe de ser, erradicarás, yo pienso, el crimen y la delincuencia organizada en algunos sentidos. Así que pienso que invirtiéndole a la educación podríamos lograr que, primero que nada, nuestra población desarrolle capacidades y habilidades que puedan impulsar nuestro país hacia un mejor futuro y nos puedan colocar dentro del rango de países primermundistas. ¿Cómo te ves en un futuro a 10 años? Me gustaría verme, primero que nada, con un título de ingeniero, con una maestría en automotriz, ingeniero mecatrónico automotriz. Me gustaría poner mi propia empresa, ya sea lo que estoy trabajando ahorita, que es venta de pescados y mariscos, o en ingeniería mecatrónica. Me gustaría
fundar mi propia marca de automóviles y si no se logra eso, me gustaría al menos fundar un taller. Bueno, en extensión a la pregunta número 5, que es ¿qué les gustaría que haya en México que hay en otros países? Me gustaría que tanto el gobierno como la población implementen en sí mismos una cultura ambiental más desarrollada. Se comprobó hace poco que la empresa Pemex, que es mexicana obviamente, está entre los top 10 más contaminantes de todo el mundo. Eso es algo que es bastante alarmante, la verdad. Y siento que si desarrollamos más nuestra cultura ambiental, primero que nada, la población empujará al gobierno a hacer cambios tanto en las comunidades y, bueno, primero que nada en las comunidades, y esto se extenderá a nivel estatal y, bueno, a nivel república. Y otra cosa que me gustaría que haya en México sería un gobierno más claro, ya que siento que el gobierno que tenemos actualmente nos esconde muchas cosas, tanto en el sentido económico, tanto como en otros sentidos. Siento que el gobierno nos esconde mucho en que se invierte mucho dinero que estaba ahí y de la nada literal desapareció. Y bueno, eso sería todo. Hola, mi nombre es Juan Carlos Mora Flores y vengo a hablar sobre el proyecto de geografía, el tercer parcial, que son unas preguntas que nos dejó el profe. La primera pregunta es, ¿qué piensas de México y cómo lo ves en un futuro? México es un país maravilloso, me encanta cómo es, me encantan todos los lugares que he visitado. Me gusta cómo es la gente, que es muy cálida, que siempre te hace sentir como si estuvieras en casa. Además de que tiene una de las zonas con mayor biodiversidad de todo el mundo. Puedes encontrar cualquier tipo de clima y cualquier tipo de lugar que puedas imaginar. También tiene una cultura muy buena, muy enriquecida. Tenemos muchas culturas del pasado y muchas culturas que aún se conservan, aunque están en peligro de extinción algunas lenguas, algunos pueblos, los seguimos conservando e intentando protegerlos. Puedes encontrar cultura en cualquier lado, puedes ir a Baja California y encontrarte una, puedes ir a Chiapas o a Yucatán y encontrar aún más cultura. Eso es algo muy bonito de México. Algunos problemas que pueden existir es el gobierno. El gobierno está en una fase muy corrupta, donde hace que el pueblo sufra, pero el pueblo es el que ha permitido eso, porque el pueblo es el que elige, es el que elige el gobierno. Entonces, la única forma de poder cambiar el gobierno es que el pueblo ponga de su parte y pueda hacer lo mejor posible para que el gobierno pueda cambiar y pueda verse mejor en otros ámbitos. A México lo veo en un futuro resolviendo todos estos problemas. Lo veo siendo uno de los mejores países, como siempre lo ha sido. Lo veo siendo con muchas personas que salgan adelante, con muchos trabajos, con muchas oportunidades que hoy en día no pueden dar. Eso va a ser un gran cambio en México y lo podrán ver mejor y podrá aumentar su PIB y su nivel económico y su calidad de vida. La segunda pregunta es, ¿qué dificultades piensan que vas a encontrar en México una vez que hayas concluido tus estudios? Yo pienso que la mayor dificultad que puedo encontrar cuando concluya mis estudios es encontrar un trabajo bien. O sea, tal vez no voy a aspirar a un trabajo, digámoslo, de gerente o de algo. O sea, se empieza siempre por algo, ¿no? Pero aún así va a estar muy complicado empezar desde abajo porque te piden experiencia y es algo que nosotros como jóvenes no podemos adquirir a corta edad porque ponemos muchos pretextos como que estamos estudiando o que tenemos otras cosas que hacer, pero podemos empezar desde chicos. Así que es una de las razones por las que encontrar trabajo es muy difícil porque te piden experiencia por lo menos de 6 meses o hasta de 1 o 2 años. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas que sería más fácil conseguir en su país? Bueno, yo pienso que ya teniendo un empleo, lo más fácil sería tener una buena posición en ese empleo.
O sea, no sería así como que tan fácil, pero sería un poco más fácil porque ya tienes el empleo, ya tienes las bases. Ahora solo tienes que dedicarle empeño, trabajo y mucho tiempo para poder ser mejor y conservar el empleo. También puedes capacitarte no solo dentro de la empresa, sino fuera sobre lo que están viendo dentro de la empresa. Así podrás no solo tener esa buena posición, sino poder subir a mayor rango. Y la siguiente pregunta sería, ¿han pensado migrar a otro país? ¿Qué país y por qué? Yo la verdad no he pensado nunca dejar a México, porque México es, como lo dije anteriormente, un país maravilloso. Yo siento que podría por lo menos hacer un pequeño cambio para cambiar todo esto. Y pues no me veo solo en otro país, no me veo viviendo en otro país porque aquí está mi familia, aquí está mi gente y aquí siento que están también mis oportunidades de trabajo, de lo que quiero. Yo quiero hacer ver México como lo mejor del mundo, quiero hacer ver México como que tiene la mejor cultura, quiero enseñarle a las personas que México es un país maravilloso y que siempre se va a mantener así. La siguiente pregunta es, ¿qué les gustaría que hubiera en México que hay en otros países? La verdad, la tecnología. Aquí en México sí hay tecnología, eso es cierto, pero no hay tecnología tan avanzada y tan desarrollada como en otros países. Así, o sea, nosotros no podemos sacarle mayor provecho a esas tecnologías que no tenemos, pues porque en sí no las tenemos. Así que tenemos que emigrar a otros países a estudiar y eso sale muy caro. Entonces sería una de las cosas que me gustaría que estuvieran aquí. También otra cosa serían las oportunidades. México tiene a personas muy capaces que pueden hacer muchas cosas, que pueden inventar muchas cosas, pero como aquí no hay oportunidades y no hay apoyo, no solo del gobierno sino del pueblo, de que pueden hacerlo y de que lo hacen, tienen que emigrar a otros lados donde sí los pueden apoyar o donde sí piensan que van a poder lograr esas metas. Es otra cosa que me gustaría de México, que hubiera aquí en México las oportunidades. La última pregunta es, explica cómo se ven en un futuro a 10 años. Yo en un futuro a 10 años ya me veo terminando la carrera y teniendo un buen trabajo, teniendo un trabajo estable donde pueda trabajar en uno de los museos de México, en el de Historia Natural o en el de Antropología, dando explicaciones sobre mi México, dando las visitas guiadas, explicando a cualquier persona, ya sea extranjera o sea local, que quiera saber lo que en realidad y en verdad quiera saber sobre México. Yo estaría con mucho gusto explicándoles eso, entonces ahí me vería en 10 años y eso es todo. Hola, mi nombre es Axel Figueroa y voy a contestar las preguntas que nos dejó el profe de geografía. Bueno, la primera es, ¿qué piensas de México y cuál es tu visión a futuro? Bueno, yo pienso que México es uno de los países que puede ser que tiene una muy buena economía y tiene un sistema financiero bueno. Así bien hay que pensar que algunos factores de México, como su economía y la inversión y el comercio, hacen uno de los países más atractivos a nivel mundial. Bueno, si bien México no es uno de los peores países en Latinoamérica, hasta eso está en un buen puesto. México también, a pesar de que tiene ventajas de comercio y economía muy buenas y financieras, también México podemos decir que tiene desventajas como sociales, tanto en delincuencia. Bueno, la economía de México está bien, pero su delincuencia hace que su desarrollo como uno de los primeros países del mundo no llegue México a ese punto de ser uno de los mejores países del mundo, porque su delincuencia, así como su economía va subiendo, en los últimos años México ha sido uno de los países que en su desarrollo ha estado mejorando constantemente, pero también tiene una desventaja que es, como mencioné, la delincuencia, ya que como podemos ver en los últimos años, la delincuencia y el narcotráfico ha aumentado bastante, llegando a tal punto que la sociedad se sienta sin confianza.
También uno de los problemas que tiene México es que tenemos bastante corrupción. Es un problema que también está frenando el desarrollo para que México llegue a ser una de las potencias mundiales. ¿Cuál es tu visión del país? Mi visión del país es que, miren, la visión no lo veo así tan catastrófica, no veo un país derrocado, así uno de los peores en años, así como Venezuela, sino yo veo uno de los países más grandes, llegando tal vez a ser una de las potencias mundiales a México para el 2050. Todavía nada está perdido, ya podemos cambiar la economía y la delincuencia la podemos disminuir. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué dificultades piensas que vas a encontrar en México una vez que hayamos concluido nuestros estudios? Bueno, una de las dificultades que vamos a tener es el empleo, ya que el empleo está muy saturado en México. Y a pesar de que dicen en las noticias que hay mucho empleo, la verdad es que no. La verdad es que estamos muy escasos en empleo y luego buscan mucha experiencia, lo cual hace que los jóvenes desmotivarse y tal vez tener empleos no tan legales, se podría decir. Por eso es que también incrementa la delincuencia. Bueno, tercera, ¿qué piensas que será más fácil encontrar en nuestro país? Por ejemplo, trabajo, dinero, etc. Bueno, lo más fácil para encontrar en nuestro país podría decirse el trabajo, porque teniendo experiencia y poniéndote objetivos para ser alguien así, no tan conformista como los demás, que es el error de ahorita muchos jóvenes que se conforman con lo que ya tienen y no superarse. Puede ser que alguien que no es tan conformista encuentre empleo fácilmente. Bueno, la cuarta, ¿has pensado en emigrar a otro país? ¿Qué país y por qué? Bueno, sí he pensado en emigrar a otro país y el país sería Alemania, porque Alemania es uno de los países ahorita, una de las potencias mundiales, tanto en economía y en poder. Y además Alemania en sus últimos 70 años, a pesar de que tuvo bastantes conflictos y cayó su economía durante la Segunda Guerra Mundial, el país pudo levantarse. Y ahorita actualmente es uno de los países que tiene una mejor economía y tecnología en todo el mundo. ¿Qué les gustaría que haya en México que haya en otros países? Que haya un mejor control en la seguridad, como lo es Estados Unidos, que no hay tanta delincuencia en Estados Unidos debido a los policías que son más estrictos con la sociedad, se podría decir. También Estados Unidos tiene más reglas y se puede decir como que más control sobre la ciudadanía para que no haya tanta violencia entre ellos. Lo que pasa aquí es que hay más delincuencia porque no se tiene un mejor control sobre la policía y aquí la delincuencia controla a la policía casi. Sí. ¿Cómo te ves en un futuro a 10 años? Bueno, en un futuro a 10 años me veo graduado y trabajando como diseñador gráfico. También me veo con una casa y un coche y tenía un trabajo estable. Bueno, también tengo planeado abrir un canal de YouTube no más para hobby, para tiempo libre. Me veo aquí o también en Alemania. No sé todavía dónde vivir. Mi nombre es Fernando Galet Sánchez Durán y ahora voy a responder las preguntas sobre el proyecto de geografía. La primera pregunta, ¿qué piensas de México y cuál es la visión del país? En lo personal yo considero que México tiene todo como para ser un país de primer mundo, pero hay algo que lo impide. Yo no lo categorizaría como envidia de otros países, más bien México tiene dependencia o relaciones amor-odio con otros países, principalmente con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. En casos recientes se ha visto, por ejemplo, que nunca hemos tenido un gobierno tal vez eficiente. Tal vez el único gobierno que tuvimos eficiente y México logró avanzar hasta casi convertirse en una potencia fue cuando estaba Porfirio Díaz. Pero actualmente mi opinión sobre el gobierno actual es que tal vez no está preparado para la gran responsabilidad que es dirigir a un país entero. Ni siquiera es como que sea un municipio, un estado, es un país entero. Entonces lo que yo opino es que si el país sigue de esta manera,
mi visión de México sería muy mala, porque yo no veo que México esté avanzando en ningún aspecto, ni siquiera en tecnología, en nada, porque el gobierno actual no apoya las tecnologías, no apoya las ciencias, no apoya el arte. O sea, en México hay personas que quieren salir adelante, pero sus condiciones no se lo permiten, tanto en educación, tanto en todo. Entonces esa sería mi visión a futuro sobre México, y eso es lo que pienso sobre. La segunda pregunta: ¿qué dificultades piensan que van a encontrar en México una vez que hayamos concluido nuestros estudios? La principal dificultad: vamos a conocer lo que realmente es ganarse el pan. Basándonos en nuestro nivel socioeconómico, todo nos lo dan nuestros padres: calzado, comida, vestido. Pero, ¿y si trabajamos actualmente? Hay personas de nuestra edad que están trabajando actualmente, pero esto es porque lo hacen por gusto, por poder comprarse sus propias cosas, pero lo hacen por eso, por gusto. Pero a partir de que terminemos nuestros estudios, tenemos que ir a buscar trabajo. Como mencionaba, tenemos que ir a buscar nuestro pan. No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, pero entre mayor preparación de estudios tengamos, más oportunidades tenemos de triunfar, de alguna manera decirlo. Entonces creo que esa sería nuestra mayor dificultad. La tercera pregunta: ¿qué piensan ustedes que será más fácil encontrar en nuestro país? Por ejemplo, trabajo, dinero, etcétera. El trabajo y el dinero van agarraditos de la mano. Entonces yo creo que desde hace unos gobiernos para acá, México no tiene suficientes fuentes de empleo. Es por eso que, esto lo sabemos desde hace años, los mexicanos, los centroamericanos, todos han tenido que emigrar a nuestro vecino del norte, como mencionaba anteriormente, Estados Unidos. Y en algunos casos ya se están yendo aún más arriba, que se están yendo a migrar a Canadá. Entonces, definitivamente yo creo que empleo no es lo que más puedes encontrar aquí en México. Dinero sí, por supuesto. En cualquier país, cualquier estado es movido por el dinero. Quien te diga que el dinero no es la felicidad probablemente te está mintiendo. Entonces yo creo que eso es lo que principalmente vas a encontrar en México: dinero, ya sea ganado de manera ilícita o legal o de cualquier manera. Eso es lo que vas a encontrar: dinero. Empleo tal vez no, pero obvio vas a ver dinero. La cuarta pregunta: ¿han pensado en migrar a otro país? ¿Qué país y por qué? Actualmente sí ha estado circulando por mi cabeza la opción de tal vez ya en un futuro, concluido mis estudios, irme a migrar a otro país. Y en este caso yo he estado pensando en Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque en Canadá hay muchas fuentes de empleo, hay muchos recursos, en fin, es un país súper desarrollado con un gobierno de primer mundo, vaya. Tal vez la mayoría de mis compañeros si digan que el país a donde me gustaría emigrar sería Estados Unidos, pero en lo personal a mí no me gusta. Siento que no importa cuántos años pasen, no importa todas las circunstancias que pasen, siempre va a haber un cierto grado de tal vez discriminación hacia los mexicanos y hacia el pueblo latino. Esa no es, ¿cómo decirlo? Esa no es la opción que yo considero para mí. Tampoco es la razón por la que yo no me quiero ir para allá. Obvio, a mí no me importaría. Sé que Estados Unidos tiene muchísimas oportunidades, pero en lo personal yo preferiría irme a Canadá. 5. ¿Qué les gustaría que haya en México que haya en otros países? Bueno, actualmente todavía no tenemos un avance tecnológico que digas enorme. Sí han llegado, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo del transporte público. Antes lo único que había en la que se podían transportar las personas, y esto, no voy a mencionar los trenes o los ferrocarriles porque pues eso no te llevaba al lugar donde tú querías. Las personas antes optaban nada más por dos opciones:
transporte público, o sea, combi, microbús, metrobús, el metro, pero ahora, y los taxis, pero ahora, por las nuevas tecnologías que han desarrollado en otros países, acaban de entrar nuevas aplicaciones. Por ejemplo, servicios de transporte privado. Por ejemplo, Uber, Cabify, Didi, Bit, etc. Entonces, eso es lo que me gustaría que hubiera más en México, más avance tecnológico, más apoyo a las ciencias. Actualmente en muchos países, por el apoyo que le da el gobierno a las ciencias y universidades, se han descubierto curas para las enfermedades que hace unos años se creían mortales. Por ejemplo, se han encontrado más y más avances contra el SIDA o para el Alzheimer, o en un caso muy interesante para el Parkinson. En Canadá descubrieron que si se untaba aceite de marihuana abajo de la lengua sobre las personas que tienen Parkinson, las personas dejan de temblar instantáneamente. Y esto no lo hubieran descubierto en México porque no hay apoyo hacia las ciencias, no hay apoyo hacia la medicina. Entonces eso es lo que me gustaría a mí que hubiera en México. Más apoyo a las ciencias, tecnologías, universidades y la educación, muy importante. La última, ¿cómo te ves en un futuro a 10 años? Bueno, terminando mis estudios y mi carrera, que es comunicación, después me gustaría especializarme en lo que es cine. Después de terminar mi carrera en cine, me gustaría empezar a trabajar en proyectos, tal vez en producciones menores, o en alguna televisora, o así, hasta poco a poco ir avanzando y hacerme de un nombre, y poder así hacer mi primera película, mis primeras películas, y ya cuando mis películas sean reconocidas, me gustaría abrir mi propia productora y tal vez mi propia escuela para enseñar a los estudiantes sobre cine, mi propia escuela de cine más bien, y creo que eso sería todo.